Recibe un cordial saludo, ingeniera. Recibe un cordial saludo, ingeniera. Somos el grupo 3 y vamos a comenzar con la sustentación de la práctica calificada 2. Nuestro grupo está conformado por Alex Porcaya, Julio Medina, y quien le habla, Julián Ochoa. Comenzamos con la presentación con la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Con respecto a la primera pregunta, que trataba sobre el resumen crítico del paper brindado, este paper se titula Determinación de parámetros hidráulicos en un río de un cauce secundario de la llanura de inundación del río Paraná. Con respecto al resumen de introducción, pudimos extraer que debido a la acción antrópica en el valle de inundación del río Paraná, surgió la necesidad de implementar medidas de protección contra la erosión. Esto con el fin de poder salvaguardar los asentamientos poblacionales y obras de infraestructuras ubicadas en la planicie fluvial. Para implementar estas medidas es necesario conocer parámetros hidráulicos característicos en el tramo involucrado de este río. En este trabajo también se analizan distintas metodologías destinadas a evaluar los niveles y los caudales que se verifican en el sector del río, que vendría a ser el río San Javier, en el tramo que se llama también la Vuelta del Dorado. Bueno, con respecto a la información hidrológica y batimétrica que se obtenía para este estudio de investigación, sabemos que las diferentes metodologías tienen que tener como entrada diferentes parámetros, como por ejemplo pueden ser parámetros hidráulicos, parámetros sedimentológicos y batimétricos. En general, la falta de algunos de estos datos o parámetros obliga a que se tenga que estimarlos. Y muchas veces se requiere adoptar supuestos, pero estos deben ser racionalmente fundamentados para poder lograr resultados que sean confiables, todo dentro de un marco de exigencias ingenieriles, como fue en el caso de este estudio, que se tuvo que asumir o bueno, tomar como cierto algunos datos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Con respecto a la estimación de los parámetros hidráulicos en el sector de estudio, tenemos, o bueno, se determinó dos parámetros, que serían los niveles y los caudales. Con respecto a la determinación de los niveles, bueno, podemos observar las pendientes formadas en las zonas de pico de crecida en dos tramos. No se tenía ese dato en el tramo de interés. Entonces se tomó dos tramos, uno aguas arriba y aguas abajo de la zona de estudio. En este caso es el tramo Cayastá y el tramo de Santa Rosa. Con estos dos datos se obtuvo la pendiente que sale muy similar, muy cercana entre los dos. En la figura de abajo podemos observar que los niveles, en esas dos figuras podemos observar que los niveles tienen como una diferencia constante, ¿no? Lo cual nos permite calcular un valor representativo de la pendiente. Y en el dibujo embarcado de la derecha ya se encuentra la gráfica, el linigrama del río San Javier, que ha sido interpolada de las mediciones de estos dos sectores, que son Cayastá y Santa Rosa. En el siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a la determinación de caudales, bueno, se usa la fórmula de Manning, la fórmula que conocemos. En este caso, en el cuadro, en la parte derecha, sale un I a lo medio entre N. En este caso, I se le está llamando a la pendiente de cauce natural
bueno, esto representa la relación de la energía de la corriente y la resistencia de contorno, que, bueno, si lo comparamos con la fórmula, con la fórmula despejada de la ecuación de Manning, también nos daría la relación entre igualdad del curso y la geometría de la sección transversal. De los datos, bueno, se despeja este valor, ¿no? Esta relación de la pendiente al medio entre n, y su promedio de estos valores da un valor de 0.226. Además, también un desvío de 0.041 y un coeficiente de variación del 18%. Si bien es cierto que esta cantidad de datos es muy reducida, la baja dispersión que existen entre estos valores nos da como un respaldo para adoptar este valor único medio, que sería, bueno, 0.226. Bueno, también se estableció un nivel hidrométrico promedio. Dice el señor Núñez que no se escucha. ¿No escuchan ustedes el video? Al principio sí se ingeniero. escuchaba, ingeniero, pero recién se ha cortado el audio por eso. Ajá. Sí. Ah, o sea, cuando yo puse silenciar mi micrófono se cortó el audio, pero antes sí se escuchaba bien. Sí, se escuchaba bien. Sí. Vaya, mil disculpas. Tiene que compartir como compartiendo el sonido de la computadora. Hay una opción ahí, un check. Ya. Muy bien. Así tenga apagado el audio, con ese compartir sonido se escucharía. Sí, porque nos compartiría el sonido que viene de la computadora. Muy bien, muchas gracias. Logró expresar la tensión de corte como una función de corte dimensional total. A este proceso se le llamó la relación universal de Engelund. Y como podemos observar, ¿no? Tenemos datos de pendiente, diámetro, ancho, profundidad. Y usando su método tenemos un caudal de 736 metros cúbicos por segundo. La segunda metodología usada fue la de Van Ring. Se sustenta que en el análisis de un curso aluvial, mediante un sistema de ecuaciones, son usadas la continuidad, el movimiento del fluido,
el transporte de sedimentos, la continuidad del sedimento y la resistencia al escurrimiento. Este método orienta el análisis a la última de esas ecuaciones produciendo el coeficiente de Chesi como función de variables de la velocidad y profundidad. Usando este método podemos ver que el caudal nos sale 713 metros cúbicos por segundo. Siguiente diapositiva, por favor. Como sabemos, tenemos el proceso de validación de resultados obtenidos. Y por lo anterior, se puede acotar que estos resultados han sido más o menos similares, ¿no? Y esto nos brinda mayor confiabilidad para creer en estos resultados. Esto se ratifica con la formulación de Manning. Como tuvimos condiciones de uniformidad, podemos deducir que estas metodologías fueron las más apropiadas para este caso, ¿no? Por su parte, el predictor de Engelund ya cuenta con una verificación en su aplicación al cauce principal del río Paraná, en un tramo medio. Tendremos un análisis cualitativo donde, comparando los valores obtenidos en la curva HQ de Cayastá, se comprueba que el caudal en Cayastá resultó un 25% superior al estimado. Acá podemos hacer un comparativo entre dos imágenes, ¿no? Entre los años 1974 al 93 y del 93 al 2000. Podemos inducir que parte del caudal que escurre en el cauce principal del río San Javier, a la altura de Cayastá, se deriva al valle de inundación o algún otro cauce menor antes de alcanzar el sector de la Vuelta del Dorado. Siguiente diapositiva. Y tenemos por último las verificaciones cuantitativas. Si bien no tenemos muchos datos de caudales medidos en la Vuelta del Dorado contra las metodologías que hemos usado, se consideró válido aplicar los procedimientos de Engelund y Van Ryn en los datos disponibles entre los años 1983 y 1998 en las provincias, en los pueblos de Javier, en Cayastá y Helvecia. A ver, siguiente. Y tenemos las conclusiones, ¿no? ¿Qué podemos concluir de esto? Adaptación de metodología de cálculo permite la obtención de la información requerida a partir de datos disponibles localmente y de parámetros medios en el tramo que puedan ser válidos de aplicar en el sector de interés. Determinar el limnigrama de la crecida del 98 en la Vuelta del Dorado y estimar la pendiente media de pelo de agua para la situación de alturas próximas al pico de la crecida. Y la semejanza de estos resultados obtenidos en cada metodología brindan confiabilidad en el empleo de cualquiera de ellas. Eso es todo por la primera pregunta. Bueno, buenas noches, ingeniera. Voy a exponer la segunda pregunta. Bueno, para la pregunta 2 nos tocó el tramo del río Marañón que va desde el kilómetro 450 al kilómetro 500. Estas progresivas las hemos determinado de la página Dancing River, bueno, que nos comentó en clase. En resumen, lo que se está haciendo, a ver un momento, a ver, bueno, en resumen, vamos a hablar prácticamente de la estación que está ubicada en el poblado Las Balsas, que es más o menos el punto medio del tramo que nos ha tocado del río Marañón. En este poblado de Las Balsas tenemos algunas obras de ingeniería, ¿no? Bueno, tenemos un puente que cruza para unir el poblado, ¿no?, con otro poblado que se llama Utco, y también tenemos una central hidroeléctrica, ¿ya? Bueno, para realizar estas obras de ingeniería se determinaron parámetros hidrológicos, ¿no?, los cuales estamos tratando de determinar en este informe.
para determinar estos parámetros, estamos recolectando información de internet, ¿no? La información que tengamos disponible, de las páginas que nos han recomendado y de otras páginas. Bueno, el área de estudio es ¿no? Es la cuenca, bueno, no es en sí toda la cuenca, ¿no? Pero acá menciono la extensión de la cuenca del río Marañón, que es prácticamente 350.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y es la segunda cuenca más grande del territorio nacional. Y bueno, en su mayor, una pequeña parte abarca el Ecuador. En sí, como mencioné anteriormente, nos vamos a basar más que nada en la zona ubicada en el poblado de Las Balsas. Y tomando la estación hidrometeorológica de Las Balsas, y esta estación es medida o pertenece al Senado. Ya. Para la determinación de estos parámetros, vamos a determinar primero los niveles y la pendiente de este tramo. En el paper de la pregunta 1, utilizaron unas metodologías de diferencias de niveles entre 2 miligramas de distintas estaciones. Nosotros solo tenemos una estación. Las otras estaciones están demasiado alejadas, por lo que hemos utilizado otra metodología para hallar esta pendiente. Lo que hemos hecho es encontrar este perfil longitudinal de nuestro tramo, que lo hemos encontrado también en la página de Dancing River, ¿no? Dentro de una de las estadísticas de sinuosidad. Con ello esto lo hemos instalado las altitudes en el AutoCAD y hemos determinado que la pendiente sería 3.72 metros por kilómetro, ¿no? Muy diferente al caso al caso anterior. Bueno, a partir de esta progresiva, ¿no? O sea, ya hemos determinado el linigrama para la progresiva 474. Esto es cómo lo hemos hecho. Bueno, hemos ubicado más o menos la progresiva, que la ubicación que da más o menos en el Google Earth y el Dancing River, ¿no? Y según datos de Cenami, para el año 2016 hemos hallado los máximos girantes y hemos podido, los máximos girantes diarios, y hemos, realizado el minigrama de este año, ¿no? El 2016 para esa estación, Las Balsas, ¿no? Y bueno, tiene una cota promedio de 4.99 metros. Ahora también tenemos eso es lo que podemos determinar en el tema de los niveles del río, ¿no? En eso tenemos la pendiente y el minigrama del río para esta estación. Ahora, en los aforos también tenemos información de los aforos de esta misma estación, Las Balsas, ¿no? Para el año 2019 y para el año 2021, que también lo hemos sacado la información del Cenami, ¿no? Como menciona ahí. Tenemos de esta información hemos determinado los caudales que nos indican ahí. Y estamos usando, la fórmula de Manning en este caso, ¿no? Para determinar una relación de variabilidad entre los parámetros que estamos usando. Para determinar estos parámetros, como no podemos ir a campo, hemos determinado el ancho por midiéndolo desde el Google Earth, y hemos determinado también mediante cálculos en el Google Earth y los datos de Cenami hemos determinado esos parámetros. Hemos tenido un valor medio, aunque solo tenemos dos valores y no es muy representativo,
hacerlo, pero bueno, hemos alcanzado una desviación estándar de 0.28, ¿no? Lo cual nos da un coeficiente de variación de 26%. Y bueno, no es por la cantidad de datos, tal vez no es muy confiable, ¿no? Como no tenemos los parámetros geométricos en el mismo en campo, no in situ, como se tiene en el informe interior, no podemos determinar la misma relación de promedio de la pendiente y la rugosidad, como en el caso anterior. Entonces simplemente hemos hecho un promedio de los caudales que tenemos en la tabla 2 para determinar un caudal promedio. Bueno, tratamos de utilizar también el método de Engel en este caso, pero como se ve en las imágenes de la zona, de acuerdo a la información que hemos podido obtener, el terreno de esa zona es bueno, no son arenas, ¿no? Y para ese tipo de material la fórmula de Engel no es recomendable, ¿no? Ya que solo es recomendable para arena. Y también quisimos tratamos de aplicar el método de Van Rijn, pero no llegamos a conseguir todos los datos necesarios para aplicar estas fórmulas, así que solo hemos obtenido el caudal de esta manera. Bueno, en estas imágenes satelitales podemos hacer un análisis, ¿no? Comparativo, bueno, más o menos viendo de acuerdo a los caudales que tenemos que tenemos del Senami. Tenemos un caudal en diciembre de un gran caudal, ¿no? Y bueno, se puede apreciar acá en un mes antes el torrente que está con gran cantidad de sedimentos y deposición de sedimentos también, que indica que sí, efectivamente hubo un gran caudal por esas fechas, ¿no? Y bueno, no tenemos el caudal que en estas fechas que nos indican del 2021, de enero 2021, pero tenemos de agosto 2020. Bueno, lo que podemos ver en agosto es que las aguas están tranquilas y no hay el mismo caudal y no arrastra casi no se ve mucha presencia de sedimentos, no de arrastre de sedimentos, ¿no? Bueno, tenemos lo que hemos podido concluir del informe que hemos realizado es que la información es escasa. Y bueno, la validez de nuestra información es de un nivel intermedio porque no hemos tenido con qué compararla mucho. Y bueno, no hemos conseguido la información que pedían los otros dos métodos para poder realizar más comparaciones, ¿no? Bueno, eso sería todo por parte de nuestro grupo. Procedemos a las preguntas. Tenemos que aquí en la pregunta 2 se les había pedido definir un objetivo para la investigación. En ningún momento han planteado ustedes cuáles son. Pero primero voy a pasar lista. Señor Ochoa. Presente. Señor Medina. Presente. Señor Huarcaya. Presente. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de todo este trabajo? La aplicación de las estimaciones del paper brindado. Y esas aplicaciones que son, o sea, ustedes no me hablen del paper, díganme cuál es el objetivo, cuál es la acción, qué es lo que han hecho.
estimar el nivel caudal de tramos que no se conocían. O en todo caso corroborarlo, ¿no? Con ese nuevo metodologías. ¿Han podido estimar el nivel? De acuerdo a la información que encontramos, o sea, en esa zona de las balsas sí pudimos estimar el nivel. La palabra estimar quiere decir calcular. Ustedes no han estimado el nivel puesto que han usado los datos de una estación hidrométrica. Eso era medido, es un valor medido. Por tanto, ustedes no lo han estimado. Después han tomado los datos de la estación hidrométrica de caudal y han hecho un promedio, lo cual es inválido. O sea, promediar dos caudales de dos fechas diferentes no tiene ningún sentido ni ningún significado. Pero también eran valores medidos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han estimado? Lo que hemos buscado es reflejar lo del paper en este punto. Ya les dije que no me hablen del paper, díganme acciones. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, hemos buscado información y bueno, hemos... La pregunta es, ¿qué han estimado? Bueno, lo que hemos estimado es el caudal. ¿Con qué método? Con el método de Manning que está pero según lo que usted nos está diciendo, pues lo hemos hecho de forma errónea. Primero díganme cómo lo han hecho, para tratar de justificar que yo estoy equivocada. O sea, yo lo que he dicho que han hecho de forma errónea es hacer el promedio de los dos caudales. Yo no he dicho que hayan calculado mal el caudal. Expliquen cómo lo han estimado. Ah, bien. Un momento. Bueno. Después en un limnigrama interesa conocer la duración de la máxima avenida, después cuál es el caudal pico y el tiempo al pico. El dato que han dado de cota promedio del limnigrama tampoco no es un valor representativo. Vamos a dejar aquí esta exposición del grupo 3 y seguimos con la siguiente. El grupo 5. A ver, pasamos al video del grupo 5. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Soy integrante del grupo número 5 con mi compañero Antonio Tello. Vamos a empezar la exposición del trabajo dejado para práctica 2 sobre la aplicación del cálculo de recaudación general. El tramo que nos tocó fue de 550 a 600 kilómetros en el río Marañón. Hemos hecho unos pocos antecedentes. Se conoce que la zona alta de la cuenca del Marañón posee una ribera angosta y el río Marañón tiene un ancho variable a lo largo de la zona. Es prácticamente una zona no navegable, pero puede necesitar de zonas de comunicación que divide
la zona y un estudio de excavación en tramos rectos. Sería un aporte ya que son las zonas más estables de un río con sinuosidad como este. Cabe resaltar que en esta parte del tramo no hay muchos estudios disponibles en la red. Vamos a hablar ahora sobre la posibilidad de aplicación de la metodología en el artículo que nos dejó para la pregunta número 1, ¿no? Entonces, ahí se puede analizar que la evolución geomorfológica del río Marañón en el tramo que nos tocó y con las imágenes satelitales y la información de los datos hidrológicos, también con las estaciones limimétricas dentro de la zona, además de mediciones de secciones transversales en área de estudio, ¿no? Muy aparte con la biografía que hemos recolectado, nos dimos cuenta que no se tiene una data meteorológica y de caudales en el tramo de estudio. Entonces, lo que se hizo fue que en la mayoría de los datos que se encuentran en la cuenca baja del Marañón, tanto en la página que nos recomendó la ingeniera que fue Nancy Reyes, solo tienen mediciones de secciones a partir de la confluencia del Marañón y el Guayaga, ¿no? Y dista más de 200 kilómetros de la zona de estudio. Por lo tanto, vamos a proceder utilizando data de una estación limimétrica aguas arriba del tramo del río. El objetivo general de este trabajo es estudiar y calcular la socavación general para un ancho promedio del tramo seleccionado, ¿no? Y los objetivos específicos es reconocer las estaciones limimétricas que pueden existir en la zona de estudio o cercanas y reconocer la influencia del nivel medio de la profundidad del río en la zona de estudio. Como vemos ahí una imagen de Google Earth, estamos proyectando la ubicación de la zona de estudio, ¿no? En lo que se refiere al estudio de la morfología del tramo, el Alto Marañón se caracteriza por presentar un cauce estrecho y profundo, ¿no? Siendo su sinuosidad extremo sentado, además de ser turbulento, ¿no? Como lo es también el del río Urubamba. En este sector, la orientación viene desde el sudoeste hasta el noreste, ¿no? Desde las denominadas cadenas occidentales y también las centrales de los reconocidos Andes del norte, hasta un lugar que se llama el Pongo de Rentema. El Bajo Marañón está a partir del Pongo de Manseriche y su punto de encuentro con el río Ucayali, rumbo a la formación del río Amazonas, pasa a orientar su curso el río Marañón de oeste hacia el este. De ahí en adelante es cuando atraviesa la llanura amazónica, ¿no? Con un cauce que no posee rocas, está cubierto de arenas, entonces se llama un tramo meándrico, ¿no? Y, la zona de estudio que nos tocó de los 550 a 600 kilómetros pertenece a la cuenca del Alto Marañón. En lo que se refiere a la hidrología, el río Marañón recibe 6 tributarios de cierta importancia, ¿no? Se ve ahí los datos hidrológicos que corresponden a las balsas, operadas desde 1982, ¿no? El área de la cuenca en balsas es de 27.231 kilómetros cuadrados. Y el año hidrológico está subdividido en 4 estaciones. El mes de estiaje de mayo a septiembre, el primer periodo de transición octubre a diciembre, el segundo periodo de transición enero, y meses húmedos febrero, marzo y abril, ¿no? Entonces, utilizando la distribución log normal, se ha obtenido que la avenida promedio es 2.600 metros cúbicos por segundo, para un periodo de torno igual a 2.2. Mi compañero Anthony va a seguir con la exposición. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a continuar con la exposición de la morfología del tramo de estudio. Vamos a empezar primero por la sinuosidad. Se establecieron una zona donde exista una variación en cauce, o sea, que no sea recto. Entonces se establecieron 2 sectores, sector 1 y sector 2. Y cabe mencionar también que en esa zona se tienen tres años de imágenes satelitales, pero
ninguna de ellas el cauce ha variado en forma o se ha movido fuera del cauce de la última foto, que es del 2018. Esto debido a que ya se mencionó, esa se considera como cuenca alta del Marañón, y el río está encajonado, ¿no? Tan solo en algunas partes curvas se genera un ancho superior al promedio. Entonces, por ejemplo, en el subsur 1 se tiene la longitud de la curva 1498 y la recta 954 para un factor para una sinusoidal de 1.57, y para el sector 2 se tiene la longitud de curva 2221 y la recta 793 y la sinusoidal es 2.8. Cabe resaltar que son valores bastante altos, pero pero se recuerda que es el único tramo en el que se presenta este tipo de sinuosidad alta. Todo el tramo restante, o en su mayoría, es tramo recto y no existe esta sinuosidad. Por eso se eligió estos dos lugares. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es el ancho promedio. También cerca del sector 1 se midió anchos promedios, anchos así en la imagen satelital, para poder establecer un ancho promedio, ¿no? Que después de medir los 10 anchos, no apareció acá, pero el ancho promedio es de 95.91 metros, más abajo en la aplicación del método de Leishman de Bellier para calcular la subcavación se podrá ver el valor promedio de esto. Otros valores que también se consideraron como data preliminar fue el nivel del río, ¿no? En este caso la estación se llama Balsas, y es una estación lineográfica, ya que hace 4 mediciones a lo largo del día, y las 4 mediciones que están acá corresponden a la data del Sename, pero las promedios, es la que yo puse acá, promedio por día, y al final saco un promedio total para hallar un nivel promedio del río. Este solamente se considera así porque no en ningún informe o trabajo o expediente de algún estudio de alguna parte de este tramo del río se pudo encontrar información de las secciones transversales del río, ¿no? Donde se puede hallar el área y el tirante máximo de forma más exacta. Entonces, de esta manera se estimaba el valor del nivel de río del tirante, un tirante promedio. Y también, como muestra de que solamente la estación H es la que está en la parte inferior, es la única estación lineográfica que existe en la zona, ¿no? Y también cabe mencionar que no está en la zona de estudio, está un poco aguas arriba. La zona de estudio está por acá más o menos, y por esa razón es la única estación lineográfica que se tiene, ¿no? La siguiente lo PC. El siguiente fue el criterio que se pidió en clase, la clasificación morfológica, el criterio de Bryce y Lockheed. Como mencioné, el tamaño de la corriente que es el ancho del río, que como mencioné, de los valores anteriores, el promedio es 95.91, y se considera ancho mediano. Los demás parámetros se obtuvieron de las imágenes satelitales que se muestran a lo largo del informe de la PPT. Las imágenes satelitales proporcionadas de Google Earth. El tipo de corriente, también se revisó estaciones meteorológicas que solamente mantienen precipitación, pero no se encontró estaciones que tuvieran precipitaciones máximas o precipitaciones máximas en 24 horas, o caudales máximos o caudales instantáneos, a partir de los cuales se podría haber hecho un análisis estadístico para establecer un caudal para un periodo de retorno determinado. Entonces, con las imágenes satelitales se obtienen estos parámetros. Material del lecho, esto más que nada con fotos de los tramos del río, se puede ver que es grava y algunas rocas redondeadas, que serían los cantos. El relieve del valle de relieve bajo, promedio de la pendiente del río es de 0.16%, perdón. En los terrenos inundados no presenta grandes líneas de inundación, ya que
por pertenecer a la parte alta de la cuenca del Valle Marañón, el río está bastante encajonado y las riberas son rocas, y que los anchos, en vez de agrandarse, más bien el río se estrecha, lo que provoca otras condiciones adversas, ¿no? Como turbulencia o remolinos en los ríos. Incisión aparente. Bueno, entre el nivel del río y las riberas no hay una profundidad considerable, así que se considera sin incisión. Los límites del cauce semialuvial, porque como mencioné, una parte es de roca y en algunas curvas se tiende el material sedimentado, así que por eso consideramos semialuvial. La cubierta de los árboles, bueno, así se consideró menor al 50% en la orilla. La sinuosidad, solo para el tramo en estudio que se mencionó anteriormente, se consideró curvo. Corriente trenzada, sin trenzamientos. Como se ve, solo es un cauce que solamente varía poco el ancho, pero no existe división, no hay una ramificación o trenzamiento. Corriente anastomazada, se considera no anastomazada porque en primer lugar no tiene, como al no estar trenzado, entonces no puede ser de este tipo, ¿no? No se considera no anastomazada. La variación del ancho. Bueno, como mencioné, el ancho puede variar desde más de 120 metros hasta se tiene anchos y hasta 60 metros, 65 metros, en donde se ve una variación importante, ¿no? Y eso se refleja en las profundidades del río, que es como una característica ya de ese tramo de la cuenca del Marañón, cuenca alta. Las profundidades son bastante altas. Bueno, ahora vamos a pasar, como mi compañero explicó antes, la aplicación del método del artículo precisaba de tener estaciones limigráficas, perdón. Y ese tipo de estaciones, al menos solamente había una, y no estaba dentro del tramo de estudio, así que no podíamos usar esa estación. Entonces, y otra cosa es que ese artículo utilizaba, ¿cómo decir? Tenía datos de las secciones transversales y podía determinar los parámetros hidráulicos, como el área, el perímetro mojado o el radio hidráulico y el ancho del río, el ancho superficial. Entonces, nosotros no tenemos esa data o no encontramos en ningún informe o algún otro estudio, ¿no? Entonces, para aplicar la fórmula de socavación general de Fishman-Levelier, se tuvo las siguientes condiciones que voy a mencionar, ¿no? Bueno, por primero esas son las fórmulas que se usan. Cabe resaltar que son dos fórmulas, uno para leches cohesivos y otros no cohesivos. Bueno, el caso 1 se obtuvo el diámetro 50 se obtuvo de un estudio que es de un afluente del río Marañón, ya que tampoco en ningún estudio pudimos encontrar como que un estudio del lecho, de gravimetría del lecho del río. Entonces, este afluente que aporta al Marañón indica que su diámetro medio está entre 3 y 4 centímetros. Entonces lo pasamos a milímetros para la fórmula. Y ese es el primer caso que hemos considerado. Bueno, los parámetros del caudal de diseño que hemos considerado 2600 metros cúbicos por segundo, por tiempo de retorno 2.2 años. En sí se debería haber hecho con 300 años, pero en la fuente donde pudimos, en el estudio para obtención de este caudal, tenía para caudales de 1000 años y de 10.000 años, ya que era perteneciente al estudio de una central hidroeléctrica. Por eso el periodo no era demasiado alto, pero ellos establecían con un caudal de retorno promedio 2.2 años y tiene 2600 metros cúbicos por segundo. El ancho promedio que lo determinamos anteriormente y el área. El área lo simplificamos entre el Y sub 0, que es el tirante promedio que hemos considerado, por el ancho. Entonces tiene un área multiplicando los dos. Esa es la forma que lo hemos aproximado, o sea, un ancho promedio por un tirante promedio. Obviamente no tiene una gran confiabilidad esta data, pero
es de la forma que lo hemos podido aproximar, ya que no se tiene data de secciones. Por ejemplo, en la fuente de Dancing Rivers o de otros buscadores, lo que se tiene medido sí es el río Marañón, pero es de la zona a partir de la confluencia del Marañón con el Guayaga. A partir de esa zona ya se tiene bastante data y la morfología del río a esa parte ya cambia bastante, porque los anchos en esa parte son más de 150 metros, 200 metros. E incluso la sinuosidad ya se vuelve el río meándrico. Entonces, no, la caracterización de esa parte del Marañón con la que nuestro tramo de estudio son totalmente distintas y no se podría utilizar esa sección transversal. Entonces, con esos parámetros, con los parámetros de la fórmula, se halló la socavación general, que sale 9.03 metros. Y para hallar la altura de socavación respecto al fondo del río, simplemente sería la resta entre y sub c y 5.98, que sale 3.053. Ese sería el primer caso de estudio, ¿no? El segundo es con parón de 50 de 0.40 milímetros. Este diámetro se obtuvo en un informe de la hidrovía amazónica, que se utilizó para este caso solamente para aplicación nomás, porque este diámetro corresponde a otro, como ya mencioné, a un tramo aguas abajo que dice más de 200 kilómetros de la zona de estudio. Entonces, solo fue lo consideramos para hacer una comparación con el anterior metro. Y la diferencia respecto al fondo sería 10 metros. Entonces se ve un importante cambio, ¿no? Que si tuviera, como mencioné, una sección transversal de algunos tramos del río, se podría ver si en verdad este sería el valor de su excavación. Porque y se vería más abajo, ¿no? Si es que el nivel del río llega hasta ese nivel en algunos puntos. Bueno, como conclusiones y recomendaciones, como conclusiones, se pudo calcular su excavación general, pero como mencioné, el valor como que no muy confiable son los diámetros medios, ¿no? Que no se tiene mucha información para ese tramo, ya que ese tramo no es muy estudiado, ya que no es un tramo que se pueda hacer navegable. Pero sí, ese tramo no es navegable por la existencia de pongos y zonas de reducción de anchos muy pronunciadas. Entonces, y otra conclusión podría ser que la comparación entre el diámetro 40 y 0.4 milímetros hay como una reducción de hasta 10 veces el diámetro anterior, y el nivel de socavación general se incrementa al 66%. Como recomendaciones, para ese trabajo se consideró una sección promedio, y lo mejor sería haber tenido una sección transversal donde se pueda medir el perímetro, el área y el radio hidráulico de una forma más exacta. Y otra recomendación es que se utilizaron estaciones linimétricas, no linigráficas. Entonces, las linimétricas solo pueden medir valores promedio, se pueden medir cada determinado tiempo y se obtiene un valor promedio. En cambio, las linigráficas miden continuamente y se puede tener un valor más exacto. Otro más, como repetí, es conseguir la batiometría, ¿no? Y además de eso, conseguir un estudio el estudio de sedimentos del lecho del río para poder aplicar la fórmula de Nivel más exactamente. En las referencias bibliográficas, bueno, son los informes donde saqué la información de caudales, diámetros medios y más que nada esos dos parámetros, caudales y diámetros medios. Principalmente los estudios de LANA y el Ministerio de Agricultura y Energía Minas, ¿no? Que estudian ciertos tramos del río Marañón, unos aguas abajo, otros aguas arriba, pero no hay ningún estudio que hemos encontrado de grupo respecto a la zona a nuestra zona, ¿no?, de estudio del tramo de 550 a 600 kilómetros del río Marañón. Muchas gracias. Señores, pasamos a las preguntas. Primero, señor Santana. Presente. Señor Tello. Presente, ingeniero. ¿Dónde está el señor Tello? Presente, ingeniero. Ya. ¿Por qué eligieron ustedes estudiar la socavación? Bueno,
Elegimos ese tipo de estudio porque primero era donde ubicamos nuestra zona de estudio, era la cuenca alta, entonces se caracterizaba por eso, ¿no? Era, en vez de tener un ancho amplio, la profundidad era lo que primaba, entonces para hacer obras de comunicación entre dos puntos, necesariamente a la hora de construir se debe calcular la socavación, ¿no? Si bien es un puente o alguna otra obra, se necesita conocer la socavación. Y es que va a haber cimentación en pilares. Ese valor de socavación que ustedes han calculado, ¿creen que es representativo de los 50 kilómetros? No, sí, compañero. Sí, es representativo, ingeniero. No, no tiene ningún sentido. O sea, cuando determinamos socavación es para un tramo específico. Ese tramo es el tramo de estudio. Si es que es socavación general, nos interesaría tener un tramo que digamos podría ser de 50, de 100 metros, que es el tramo de estudio en donde estaría localizada la zona que nosotros estamos interesados en estudiar. De ninguna manera podemos considerar que esa fórmula nos va a dar el valor representativo a 50 kilómetros. Eso es absurdo. No, sí. También es absurdo considerar de que van a tener un ancho promedio del río representativo para el tramo. También es absurdo decir de que van a tener una granulometría igual a la de un afluente. Es absurdo decir que por ser río Cuenca Alta o río de la Cuenca Alta va a tener todas las características de un río de la Cuenca Alta. A mi modo de ver, eso es lo que ustedes han hecho para clasificar el río. Han dicho río, Cuenca Alta, allá. Entonces este río le corresponden tales características. Incluso le han puesto material de grava redondeado. Y dijeron que lo sacaron de la imagen satelital. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa parte de la forma del sedimento no fue realmente la imagen satelital, sino hay fotos en los informes donde se ve tramos del río y se ve esa parte, ¿no? Que es el tipo ¿Pero a qué de... informe se refiere? Allá. Por ejemplo, esa foto que han puesto de fondo de sus diapositivas, ¿en qué lugar está ubicada? Ese es el Pongo de Rentema. ¿El Pongo de Rentema es ese que han mostrado? Sí, así decía la imagen de Marañón. Es un estrecho. Esa imagen la podemos encontrar en internet. ¿Saben ustedes la definición de Pongo? Sí, ingeniero. ¿Cuál es? Es el Pongo es como algo así como un cañón, ¿no? Donde el río tiene un paso angosto y es peligroso. Eh, este, ¿Cómo se llama? Y en aguas arriba de ese Pongo no es navegable, así, algo así es el Pongo, ¿no? Es como un cañón y ahí el río es peligroso, tiene mucha corriente, ¿no? Digamos que los pongos son las formas de atravesar la cordillera. O sea, el río erosionado para poder pasar de un lado a otro de la cordillera. En este caso, tenemos que el río es muy caudaloso. Y de acuerdo a eso, ustedes han debido considerar cuáles son las características que corresponden al río. Por ejemplo, me han dicho que han estimado que su caudal de 2 años, o sea, su caudal medio es 2.600 metros cúbicos por segundo. ¿Creen ustedes que ese caudal estaría pasando por esa imagen que ustedes han mostrado como la del Pongo de Rentema? Yo creo que no. No, ingeniero, porque como le había mencionado que esa medición fue de aguas arriba, el tramo. ¿Y acaso no recuerdan que el caudal va aumentando hacia aguas abajo? Sí, ingeniero. Después tenemos que han comparado el Marañón con el Urubamba. ¿Por qué? Es que son dos ríos que van a llegar a una confluencia, pero no lo hemos comparado con sus parámetros, solamente fue como una mención
una mención del río más que nada. No hemos comparado sus parámetros uno con otro, porque no hemos hecho esta parte. Después en el Dancing River han determinado anchos a todo lo largo del río y también la sinuosidad. ¿Por qué ustedes han considerado necesario calcular esos anchos y esas sinuosidades y no tomarlas del Dancing River? Sí, el Dancing River sí mostraba esos valores, pero como que no había una forma de hacer la ubicación tanto ahí con el Google Earth para tener como una ubicación exacta. Y ahora usted dice de ubicación exacta y me están hablando de que ese valor representa 50 kilómetros de longitud. Ingeniera, o sea, bueno, sí, eso yo considero que fue un error, así considero como un promedio, que la excavación se haría por cada sección transversal que se quiere estudiar y de ahí se consideraría la más crítica, ¿no? La socavación general es de un tramo y para ese tramo determinamos una sección transversal representativa. Y para eso necesitamos los datos. Ustedes se han pasado diciendo, no hay información, no hay información. Y entonces vamos a adivinar cuáles son los datos. Vamos a usar las imágenes satelitales, pero sin embargo solamente nos han mostrado una imagen satelital y ni siquiera nos han dicho de qué fecha es. Nos dicen, son parecidas a las otras 4 más que hay por allí. Tampoco han dicho de qué fechas son las otras 4. Y después han dicho, no hay información, en este tramo no hay nada. Pero sin embargo, en el tramo que ustedes tienen, están localizadas 2 centrales hidroeléctricas enormes, bueno, que están proyectadas, que son las centrales hidroeléctricas de Chavín y Cumba. Y no porque no sean navegación, no es que no sean importantes. Estas centrales son unas megacentrales y que representarían un cambio importantísimo en el río, incluso para el Perú. Y ustedes me dicen, no hay proyectos de interés en esa zona. Y entonces, no hay información. Y si es que ustedes estuvieran a cargo de estas grandes centrales, comenzarían a adivinar y a decir, vamos a responder cualquier cosa, vamos a estimar cualquier valor. Se supone que si nosotros tenemos que realizar un proyecto, hay que hacer el mayor esfuerzo por conseguir información. La estación dinimétrica era la única que encontramos de las balsas, la única que estaba cerca. Incluso en la página de Cenami está marcada la estación de Cumba, en el tramo, que tiene algunas medidas de niveles de agua en el río. Gracias, señores. Pasamos al grupo 2. Ya. Somos el grupo número 2 del curso de hidráulica fluvial. Vamos a presentar el desarrollo de la práctica calificada número 2, que consiste en el desarrollo de la determinación de parámetros hidráulicos mediante la ecuación de Manning en un tramo del río Marañón. Los integrantes somos Guadalupe Aguilar Ranzi Winkler, Julka Quispe Jocelyn Gladys, Hugo Esquivel Jorge Manuel. Siguiente, por favor. El río Marañón nace en la cordillera de Raura a 5.800 metros sobre el nivel del mar. El tramo del río entre su naciente y el Pongo de Manseriche se denomina Alto Marañón, que es donde se encuentra la zona de estudio. La cuenca del río Marañón corresponde al nivel 3 y se compone de 7 cuencas del nivel 4. El área de estudio, que es la cuenca 9.6 kilómetros cuadrados. Siguiente, por favor.
Las características del tramo, que comprende desde el kilómetro 400 hasta el kilómetro 450 del río Marañón, son las siguientes. En el tramo del río Marañón se presenta un ancho promedio de 70 metros. Por tanto, el tamaño de la corriente es mediano. Además, la corriente es de tipo perenne. El material del lecho está conformado por arena muy fina y el relieve del valle es moderado. Siguiente, por favor. Otras características del tramo analizado es que el río presenta una forma sinuosa. No es anastomosado, pero sí se encuentra localmente trenzado, como se ve en las imágenes, y presenta una variación del ancho que es aleatorio a lo largo del cauce en el tramo analizado. Siguiente, por favor. Para realizar el siguiente informe se utilizó dos antecedentes. El primero de ellos es un paper titulado Determinación del río Paraná, Vuelta El Dorado, río San Javier. En este análisis se utilizó diferentes metodologías para determinar los parámetros hidrométricos y se obtuvo los resultados que se muestran en la tabla de la derecha. Para la metodología que emplea la ecuación de Manning se obtuvo un caudal de 708 metros cúbicos por segundo y para las metodologías de Engelung y Van Rijn se obtuvo caudales de 736 y 713 metros cúbicos por segundo respectivamente. El otro antecedente empleado es en la tesis titulada Cuantificación del transporte de sedimentos en las cuencas amazónicas en el periodo 2004-2009. En esta tesis se empleó dos metodologías para determinar el transporte de sedimentos en el Amazonas para 8 estaciones de monitoreo. Estas 8 estaciones son la estación Borjal, Chasuta, Nueva York, Atalaya, Requena, San Regis, Bellavista y Tanchillaco, para los cuales se obtuvo en el primer método de interpolación lineal valores de caudales medio, mínimo y máximo, y también de forma similar para la metodología que emplea la relación caudal sólido. Siguiente, por favor. Los objetivos que se han planteado son los siguientes. El objetivo general es determinar los parámetros hidráulicos de radio hidráulico, pendiente, y caudales correspondientes a los kilómetros 425 del río Marañón. Los objetivos específicos planteados son 4. Primero, estimar el valor de la pendiente media del tramo correspondiente al kilómetro 400 al kilómetro 450 del río Marañón. Segundo, determinar un nivel medio representativo correspondiente al periodo mayo-septiembre del 2020 en la sección analizada. Tercero, determinar el caudal representativo correspondiente al nivel medio calculado. Y cuarto, comparar el caudal estimado con el calculado con métodos de transporte de sedimentos. Siguiente, por favor. La hipótesis planteada es que los parámetros hidráulicos de niveles de agua y caudales representativos de la zona de estudio del río Marañón se pueden determinar con la información disponible de aforos. A continuación, mi compañero continuará con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la metodología. En primer lugar, se tiene que hacer la determinación de la pendiente media del tramo en estudio. Es así que se ubica a 2 estaciones cercanas al tramo de estudio, de la cual se recolecta la data hidrométrica, tanto del nivel del agua y caudal. Para ello se tiene que hacer la realización de lineagramas de años establecidos y hallar el nivel promedio y la pendiente media, ¿no?, entre dichas estaciones. Se procede a hacer la construcción del lineagrama del tramo de estudio, ya que esta resolución es un poco paralela a la anterior, y finalmente se obtiene el cálculo de la pendiente del tramo que estamos analizando. Posterior a ello, se tiene que hacer la determinación del caudal mediante la fórmula de Manning, la cual es escrita de la siguiente manera, en la cual podemos observar que este involucra tanto el caudal, la pendiente, el coeficiente de rugosidad de Manning, el área de la sección transversal y el radio hidráulico. La parte izquierda de esta se tiene que calcular posteriormente un valor medio del mismo, observando que tiene una dispersión reducida. Luego se tiene que seleccionar 3 perfiles con 3 secciones transversales en un flujo uniforme en un tramo recto. Es así que se procede a determinar tanto el área, el ancho y la profundidad media, y por consiguiente, basándose en la ecuación anterior, se calcula el caudal a través de este método.
Bueno, esta metodología debe ser validada, ¿no? A partir de otras, en las cuales no se requieran ajustes a partir de los aforos establecidos. Bueno, las metodologías que se proponen vienen a ser las formulaciones de Engelhut y de Karim, ya que estas son aplicables para los sedimentos que vienen a ser arenas muy finas. Estas fórmulas parten de los datos que ya hemos obtenido previamente, que vienen a ser la pendiente media, el ancho, la profundidad media y el caudal sólido de sedimentos. Esto se tiene aquí, el primer cálculo, que es el parámetro de transporte de sedimentos, el cual involucra tanto el caudal sólido, el ancho, el diámetro representativo, la gravedad y el peso relativo sumergido. A partir de ahí se establece la fórmula para el método de Engelhut, las cuales resultan ser 5 fórmulas. En estas interviene tanto el esfuerzo de corte radiohidráulico, la pendiente media del cauce, la velocidad media y la velocidad de corte. Para este caso se tiene que despejar el valor del caudal, ya que se asume que el caudal se sabe que depende tanto de la velocidad y del área, y por ende se despeja en las variables ya conocidas, ¿no?, que hemos establecido previamente. Luego se tiene las fórmulas para el método de Karim. Estas corresponden a 3 fórmulas, en las cuales intervienen el parámetro de transporte de sedimentos que previamente se ha calculado, la viscosidad cinemática, el radio hidráulico, la pendiente media del cauce, la velocidad media y la velocidad de corte. Igual que el caso anterior, se procede a hacer el despeje respectivo para determinar el caudal en las variables ya conocidas. De este modo, para concluir la metodología, se tiene que realizar una comparación, ¿no?, entre los caudales hallados por el método de Engelhut y el método de Karim con el caudal que se ha hallado a través de la metodología planteada, ¿no?, que es a través de la fórmula de Eman. Ahora paso a mi compañero que va a seguir con la exposición. Los resultados obtenidos para la metodología explicada por mi compañero anterior son los siguientes. Primero obtenemos los linigramas para las estaciones Cumba y Balsas para el año 2019. También obtenemos los linigramas para las mismas estaciones para el año 2020. Para esto nos basamos en la fuente, que es el CENAMI, y podemos ver los resultados en las dos figuras, en la figura 2 y en la figura 3. Siguiente. Luego se procede a calcular la pendiente a partir de los linigramas para los años mencionados. Para esto se determinó la distancia entre dichas estaciones con la ayuda del Google Earth. Lo que obtenemos en la tabla número 3 son las pendientes. Por ejemplo, para el año 2019, la distancia entre las estaciones fue de la que se muestra ahí. El desnivel también lo podemos observar en la tabla 3. Y obtenemos una pendiente aproximada para el año 2019 de 252.54 centímetros por kilómetro. Y para el año 2020, 252.39 centímetros por kilómetro. Finalmente obtenemos una pendiente promedio de 252.47 centímetros por kilómetro, la cual, debido al comportamiento de los linigramas, será representativo para nuestro tramo de estudio. Y seguidamente obtenemos el linigrama estimado para nuestra sección de estudio para el año 2020. Y también de este linigrama podemos obtener el nivel hidrométrico promedio, que en esta ocasión nos sale 967.76 metros. Siguiente. Luego de obtenidos los anchos para los periodos estimados y los caudales instantáneos para cada estación, los cuales los obtenemos del Dancing Rivers, como podemos ver en la tabla número 4, para la fecha correspondiente, que se muestra en la tabla número 4 también. Y también determinamos los caudales, que lo podemos notar en la tabla número 5. Y en este caso, para los caudales nos hemos basado en el ANA. Y con esta información procedemos a calcular la constante, que es I a la 1 medio sobre N, y la cual se puede ver en la tabla número 6. Y obteniéndose un valor promedio de esta constante igual a 0.24, con un desvío de 0.038 y un coeficiente de variación de 0.15%. Siguiente.
Para la cuantificación de la sección se procede a seleccionar 3 estaciones de estudio aguas abajo y cercanas a la nuestra, a nuestra sección de estudio, y se determinan los anchos aproximados de estas secciones, las cuales llegan a ser aproximadamente de 56.18 metros. En la tabla número 7 podemos ver los anchos para estas secciones de aproximación, los cuales vienen a ser 3 y obtenemos, como ya dije, un ancho promedio de 56.18 metros. La fuente es el Dancing Rivers y ahora con el nivel hidrométrico calculado en el linigrama extrapolado, obtenemos los tirantes de agua de las secciones de aproximación, las cuales podemos observar en la tabla número 8. Y obtenemos un tirante de agua aproximadamente de 3.76 metros. Finalmente, se obtiene la geometría de la sección de aproximación, las cuales tienen las siguientes características. En la tabla número 9 podemos ver que tiene un área promedio de 211.14 metros cuadrados, un ancho promedio de 56.18 y un tirante igual a 3.76 metros. Como ya tenemos la constante obtenidas y también la geometría de las secciones de aproximación, procedemos a calcular el caudal, que en este caso nos sale 113.74 metros cúbicos por segundo. Para la verificación, como ya dijo mi compañero, hemos empleado 2 métodos y también nos hemos basado en lo que mencionó mi compañera, obteniendo así para Angelon un caudal de 1557.15 metros cúbicos por segundo y en Karim obtenemos un caudal de 443.87 metros cúbicos por segundo. Siguiente. Siguiente. Ahora, para las conclusiones, podemos decir que mediante la aplicación de la metodología basada en la ecuación de Manning, se obtuvo una pendiente media de 252.47 centímetros por kilómetro, un parámetro de I a la 1 medio sobre N constante igual a 0.24, un nivel hidrométrico promedio a partir de un linigrama interpolado de 967.76 metros y un caudal de 113.74 metros cúbicos por segundo. La aplicación de las fórmulas de Angelon y Karim para un diámetro representativo de 96.49 micrómetros permitió obtener caudales de 157.15 metros cúbicos por segundo y 443.87 metros cúbicos respectivamente. La hipótesis planteada es incorrecta, ya que al realizar la validación de los resultados con las metodologías de Angelon y Karim, se obtienen valores discordantes. Las metodologías empleadas para el transporte de sedimentos de Angelon y Karim también se puede notar que presentan resultados discordantes entre sí. Siguiente. Finalmente, las recomendaciones es aplicar otras metodologías para corroborar los valores obtenidos por el método de la ecuación de Manning, realizar el análisis para diferentes periodos de tiempo, realizar una validación de los datos hidrométricos obtenidos de las estaciones cercanas al tramo de estudio, tanto para la información del CENAMI y del ANA, realizar mediciones in situ para la determinación de la geometría de la sección transversal del tramo de estudio y concordarla con la obtenida en el Dancing Rivers y con el Google Freer. Gracias. A ver, señores, Guadalupe. Presente, ingeniera. Julka. Presente, ingeniera. Bu. Presente, ingeniero. Ya. Ustedes llaman esto métodos del transporte de sedimentos.
La información que han utilizado para calcular el caudal ha usado el dato medido de transporte de sedimentos. Sí, ingeniero, para las dos metodologías se utilizó como base lo que he mencionado en antecedentes de la tesis, en lo que se había estimado el transporte de sedimentos en el Amazonas. Bueno, en realidad la metodología lo que usa es la fórmula, y en esa fórmula están los parámetros hidráulicos, y además están los diámetros representativos. Pero no quiere decir que en lugar del phi asterisco ustedes van a usar el valor medido y con eso van a reemplazar ahí el phi. Justamente la idea de utilizar estas fórmulas es estimar el caudal cuando no se tiene ese dato medido. Sino que la idea es utilizar estas fórmulas como alternativas a la ecuación de Manning para poder estimar el caudal a partir de características de la sección transversal, de la hidráulica del flujo y además de los diámetros de sedimentos representativos. Nuevamente, al igual que los grupos anteriores, el nivel promedio no es representativo de nada. O sea, nosotros tenemos que hay un nivel y hay un caudal. Para cada nivel hay un caudal. Entonces nosotros lo que deberíamos decir es, para este nivel el caudal es tanto, para otro nivel será otro valor, y por tanto nos interesará saber justamente cuál es el caudal que corresponde a un nivel dado. Tomar un nivel promedio no tiene ninguna representatividad. Sin embargo, me llama la atención que ustedes en sus objetivos han mencionado un kilómetro específico. ¿Por qué han definido que van a decir que para ese kilometraje es válido el resultado que ustedes obtienen? Lo que hicimos fue definir una sección que está en el tramo 425. Para esa sección determinamos el radio hidráulico, el ancho, el nivel hidrométrico promedio y todas las características, y también el caudal que pasa por esa sección. Se supone que ustedes han sacado esa información ¿de qué fuente? De la sección transversal me refiero. El ancho lo obtuvimos del Dancing Rivers. Bueno, para definir ese ancho de esa sección, aguas abajo y cercanas a sección, definimos 3 secciones consecutivas, aguas abajo, y sacamos el ancho promedio de esas 3 secciones y mediante eso definimos el ancho de la sección del tramo 425. ¿Y por qué 3 aguas abajo y no que esté la 425 en medio de las otras? Nos basamos más en la forma del artículo, cómo hacían su metodología ahí. Definían 3 secciones. En el artículo decía 3 secciones aguas arriba, pero en nuestro caso elegimos 3 secciones aguas abajo para definir la sección de estudio, ¿no? Bueno, en cualquier caso, si nosotros queremos estudiar una sección, lo que nos interesa es esa sección. Y entonces lo que deberíamos tratar de examinar es qué sucede en esa sección, ya sea considerando una sección aguas arriba, la misma sección o una sección aguas abajo. Para cada caso particular hay que determinar qué es lo más apropiado, pero no olvidemos que la información que nosotros queremos determinar corresponde a esa sección de estudio y por tanto lo que queremos caracterizar es esa sección o si no el tramo de estudio para el cual esa sección es representativa. Sí, Ahora, además... han tomado ustedes como referencia los datos de la estación Borja. ¿Dónde está ubicada esta estación? Hemos usado Cumba y Balsas, ingeniero. No, pero allí Para la parte de sedimentos. transporte de sedimentos. Sí. Eso está en el artículo que usted proporcionó como información. Claro, pero ustedes han tomado como referencia los sedimentos de Borja. ¿Por qué eligieron esa estación y no la otra?
Y entonces, si han tomado Borja, deben saber dónde está. Ingeniera, y en la estación, en los datos que proporcionaba la tesis, había 2 estaciones en el río Marañón. De esas 2, la más cercana era la estación Borja, nuestra sección. Pero la estación Borja se ubica aguas abajo de la estación Cumba. Y está fuera de nuestro tramo de estudio, pero es la más cercana que encontramos. Ya. Entonces, lo que debemos tener claro es que académicamente yo les dije que si no tenían datos, podían usar datos de otras estaciones, etcétera, ¿no? Que para las condiciones académicas son válidas. Pero ustedes, por ejemplo, dentro de sus conclusiones han puesto que su hipótesis no es correcta porque los resultados son discordantes. Pero en realidad lo que sucede es que sus resultados son discordantes porque han mezclado todo tipo de información que no tiene relación una con la otra. Es decir, utilizado el transporte de sedimentos muy aguas abajo, estaciones hidrométricas aguas abajo, etcétera. Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información. O sea, lamentablemente nos vemos siempre con esto de que no tenemos información y lo que tenemos que tratar es de obtener una información que sea representativa del tramo de estudio y analizar muy bien la información para no estar cruzando datos que son incongruentes y después llegar a resultados que tampoco son válidos. Gracias, señores. Pasamos ahora al grupo 1. Buenas tardes, ingeniera. El video de hoy trata en sí de la exposición de la pregunta número 2 de la práctica 2, el cual se trata de la determinación de los parámetros hidráulicos en el tramo del río Marañón, ubicado del kilómetro 350 a 400. Esto se va a basar en base de la pregunta 1, que es los parámetros hidráulicos, pero para el río Paraná. Los integrantes del grupo somos Guamaní Ramos Jaime, Benavides Cueva Jordanis y Norabuena Espinosa Viviana, quien habla. Bueno, en antecedentes nos basamos de la bibliografía del artículo mencionado en la primera pregunta, el cual es determinación de parámetros hidráulicos en un tramo de un cauce secundario de llanura de inundación del río Paraná, Vuelta del Dorado y río San Javier. A partir de este antecedente se obtendrá la metodología, la cual va a ser aplicada en nuestro tramo del río Marañón. También se usó la de cuantificación de flujos sedimentarios de la cuenca amazónica de Perú. Esta viene a ser una tesis para la Universidad Agraria La Molina con la obtención del título de Maestría en Recursos Hídricos. Para ello nos enfocaremos de cómo se hizo la obtención de los datos que se mostraron en aquella tesis, con el fin de emplearlos también en el presente informe. También se usó la herramienta digital Dancing River. Este es un portal gratuito que ofrece la información y data histórica de la mayoría de ríos de la cuenca amazónica, o bueno, los más importantes. Y para ello también empleamos esta herramienta para poder analizar la variabilidad del del río a partir del periodo de 1993 hasta el año 2017, para poder saber las diferentes características morfológicas que se puede dar en todo ese periodo de tiempo, el cambio del río y de nuestro tramo. También se usó la web de Ponce, en la cual en esa web se encontró la galería de imágenes que aportaba el USGS Water Supply Paper número 1849. En él había una galería de fotografías para poder, que nos daban un manning determinado, entonces con ellos se procedió a asemejar sectores de nuestro tramo con tal de buscar el más semejante a la zona y compararlo con el manning de las fotografías. Ese fue el aporte de las investigaciones. Bueno, continuando. Quien habla es el alumno Guamaní Ramos. Básicamente lo que hemos intentado hacer también es que para el tramo asignado
hemos encontrado y hemos determinado cuáles eran los afluentes y los efluentes del tramo del río y también las obras hidráulicas que se encuentran ahí. En este tramo hemos encontrado que se encuentra el río Chagual, en el cual estamos viendo las fotografías, y en el que también encontramos que el 8 de febrero del 2019 hubo una crecida en el que solo se detuvo 50 centímetros de la diferencia entre la cota del puente y el caudal. Lo que nos preocupó y por lo que hemos hecho el análisis para ver en cuánto tiempo el río iba a estar operativo o en cuántos años se tendría que cambiar, ya sea por alguna avenida que iba a afectar a esta obra. Doy paso a mi compañero. Bueno, las hipótesis que se tiene sería de que las metodologías que se hablaron, de las que habló el artículo de determinación de parámetros hidráulicos en un tramo de un cauce secundario de la llanura de inundación del río Paraná, puedan ser aplicables también a nuestro tramo, con tal de obtener resultados casi similares a la data que se obtiene de campo de ese tramo. Además, como se mencionó, también se trata de observar la seguridad y la condición en la que estará dentro de un periodo de retorno determinado, el puente Chagual. Objetivo general. El objetivo general va a ser la aplicación de la metodología, y objetivos específicos, poder interpretar de manera adecuada toda la data y todos los resultados que se obtenieron de la aplicación de la metodología, determinar las características hidrológicas, hidráulicas, morfológicas del tramo estudiado mediante todo la bibliografía del curso, y la clasificación al tramo estudiado según la forma de la corriente y geometría del canal aluvial. Ello se mencionará también más adelante, y de aplicar las metodologías de la hidráulica fluvial para verificar o no la seguridad en el puente Chagual, que se encuentra en la provincia de Patás, en La Libertad. Bueno, para la metodología. La metodología consistirá en primero centrarnos específicamente en la zona del tramo en la que se encuentra el puente Chagual. Para ello, la data que se obtendrá será de tanto Google Earth, para poder ver el relieve de la zona mediante imágenes satelitales, y también de Earth Explorer, para poder analizar también más que nada la cobertura vegetal que habrá en la zona cercana al cauce. Todo ello se podrá georreferenciar mediante el software SAS Planet, y además usará la herramienta digital Dancing River para ver las características, tanto como sinuosidad, el ancho del canal y la variabilidad del río a lo largo del tiempo, y también se obtendrá del CENAMI, de las estaciones Bijús y Balsas, la data de la hidrología. Bueno, para la correcta interpretación de los datos se recurrirá a un ordenamiento de los mismos a través de tablas y gráficos. Todo ello para poder tener organizada la información y poder saber y guiarnos de toda esa referencia que se tiene ya recolectada, para poder ahí aplicar toda la metodología a la zona del puente Chagual, para poder saber la avenida superior a la de diseño. El desarrollo. Evaluación de la estabilidad general. Bueno, primero de ello, nos guiaremos de la clasificación dada por Bryce y Blodgett en 1978, y será propicio tener todos los datos de las herramientas ya mencionadas, tenerlas organizadas para poder referenciar mejor cada criterio de evaluación que se verá, y además con el Google Earth obtener algunas mediciones cercanas para poder determinar mejor algunos criterios de evaluación. El tamaño de la corriente
un ancho general mayor de 150. Bueno, la justificación viene que en el Dancing Rivers a lo largo del tiempo su ancho es de menor a 200 metros. El tipo de corriente es perenne. En esta zona, siempre en todo el espacio temporal que hay, siempre ha habido agua y de un tirante considerable. El material del lecho es arena. Esto se obtuvo del informe final del Consorcio de Hidrovía Amazónica, en el cual el D50, su granulometría del el D50 representativo de la sección Maipuco, se obtenía una granulometría correspondiente o cercana a la arena. El relieve del valle es alto. La diferencia entre la divisoria del agua con el fondo del río es aproximadamente 1200 metros. Esto también se pudo ver de las curvas de nivel de la zona. El terreno inundado es pequeño o ninguno debido a que el ancho del valle de inundación es menor que 2 veces el ancho del cauce. Ello también con mediciones en Google Earth. Los diques naturales se dirá que es de buen desarrollo en ambas orillas porque el cauce está bien, el río está bien encauzado. La incisión aparente se considera que es sin incisión debido a que las paredes verticales de la ribera no tienden a ser rectas. El límite del cauce es aluvial porque a lo largo del río Marañón está constituido por depósitos aluviales, los cuales vendrían a ser arenas, limos y gravas. Ellos formarían pequeñas terrazas y planicies, lo cual se puede apreciar también en el Google Earth. Y cubiertas de árboles en las orillas, se dirá que del 50 al 90% de la orilla. Existen zonas en las que sí hay una abundante cobertura vegetal y hay otras en las que no. La sinuosidad. Con el Dancing River se evaluó en el periodo de 1993 a 2017, obteniendo un factor de 1.29 de sinuosidad, lo cual entra en el rango de 1.25 a 2.0, por lo cual diremos que es curva. Corrientes trenzadas, por zonas nada más se puede ver el trenzamiento en el tramo, solo por zonas determinadas. La corriente es anastomosada en todo lo largo del tramo que estamos analizando. Se verá presencia de barras de gran tamaño, por lo cual se dirá que es extensamente anastomosado. La variación del ancho y desarrollo de meandros será aleatoria. No existe un patrón que siga el tramo. Por ende, se dirá que es de manera aleatoria. Para ver la estabilidad general, se recurrirá a Shen et al. El criterio de evaluación de Shen et al. Dado en 1981, el cual se encuentra en el GEC 20. Para ello, ya dada la clasificación, lo que se obtuvo, los resultados, podríamos asimilar que el anastomazamiento y la sinuosidad tienden a ser la figura 4. Esta es una primera inferencia debido a que en sí se puede evaluar la estabilidad relativa alta o baja debido a más por la carga de sedimentos. Ello se podría corroborar más adelante con la metodología empleada para poder evaluar el flujo de sedimentos. La determinación del coeficiente de rugosidad. Para poder obtener una mejor visualización del tramo en sí, se procedió a dividirlo en 8 zonas. La octava zona, la cual es la final, en esta zona se encuentra el puente Chagual. Como se mencionó anteriormente, con la infografía que se presenta, con las imágenes referenciales que se presenta en el paper supply dado en la web de Ponce, se trató de asemejar las zonas con las imágenes de ahí para poder obtener un coeficiente de Manning relativo, obteniendo así de que el coeficiente de Manning para la zona donde se encuentra Chagual sería de 0.033. Todo ello con las herramientas de Google Earth y Earth Explorer. Pasamos a la siguiente. Buenas tardes. Mi nombre es Jordanis Benavides y voy a hablar sobre el cálculo del caudal de la sección del puente.
Debido a los problemas de las tomas de datos hidrológicos que hay en el Perú, no se pudieron captar datos más cercanos del puente. Sin embargo, hemos tratado de encontrar que hay una estación en Bijús que ha forado el caudal del río Marañón y que solamente se encuentra a 12 kilómetros de la distancia del puente en mención. La otra estación más completa es la estación de Las Balsas, pero que ya está a 117 kilómetros del puente. Como entre Cauce y Cauce, por ejemplo, la sección de Bijús y la sección del puente de Chagual, existen 5 ríos que aportan suficiente caudal al tramo, e incluso está un río importante que es el río Bijús. Por lo tanto, nosotros hemos estimado que de todo el caudal que se ha medido en el río Bijús, solamente el 90% va a ser lo que va a corresponder a nuestra sección en el puente. Esa estimación se ha hecho con base a poder tomar un criterio de alguna medida de cuál es el caudal que está fluyendo por el puente para poder tener una estimación a futuro. Igual también se hizo en Las Balsas, pero como se encuentra ya a 117 kilómetros, hemos estimado que solamente el 70% del caudal forado en Las Balsas va a ser el caudal que pasaría por el puente en el tramo Chagual. Con esto hemos ido a las páginas del CENAMI, información libre, toda. Hemos buscado que en Bijús solamente hay información del año 2015, de la minera La Poderosa, y bueno, hemos estimado que estos caudales máximos de avenidas que ha sido en Bijús, por ejemplo, de 1.418 metros cúbicos por segundo, y en Las Balsas de 883. Con estos factores que hemos sustentado aquí para poder dar una estimación, hemos llegado a que la estimación en el río ha sido de 1.276 y 618 respectivamente. Con esto, hemos aplicado el método de Gamble para poder determinar cuál sería el caudal esperado de acuerdo a unos periodos de retorno. Entonces, en un periodo de retorno de 20 años, hemos estimado que el caudal para que se supere será 1.761 metros cúbicos por segundo. En un periodo de 50 años, 2.075, y así para un periodo de 100 años. Estas estimaciones nos van a servir para ver cuándo el puente podría recibir ese caudal que podría pues, generarle algún perjuicio, ¿no? Siguiente. Dejo con mi compañero. Ya, para esta parte vamos a hablar sobre la determinación de la resistencia al escurrimiento. Bueno, en este caso vamos a utilizar la metodología de Engel y Aguirre para poder determinar en función al Q de sedimentos, al caudal de sedimentos, y poder calcular un Q que sería el caudal de nuestro río, en nuestra sección, que está en el puente. En este caso, para esto necesitábamos el de 50, que es el diámetro representativo. Necesitábamos también poder calcular con esto los coeficientes adimensionales de Chessy, los coeficientes de fricción, entre otras cosas, y también la velocidad media. Entonces, con todos estos datos que hemos encontrado antes de este proceso, comenzamos a calcularlo. En este caso, siguiente. En este caso, para Engel, calculamos un QS de 28.47 metros cúbicos por segundo, y sí, ve al costado. Y para Aguirre encontramos 280.45 metros por segundo. Entonces, en función al QS, vamos a calcular el Q utilizando la balanza de Land, y nos apoyamos del libro Rocha para poder calcular el Q. En función a esto, hemos calculado que para Engel nos bota un caudal de 753.12 y para Aguirre 1863.14 metros cúbicos. Hay una gran diferencia, pero se pueden aplicar estos dos métodos, ya que son para arenas, para el sedimento que se arena en nuestro tramo. Y el más cercano, ¿cuál sería? Aguirre P, descartando Engel. Entonces nos quedamos con Aguirre P. Siguiente. Ya, para la evaluación de la seguridad del puente de Chagual, vamos a hacer un acercamiento a la sección puente en la ecuación de Manning. Vamos a utilizar este programa en función a Zoom. En función
al tirante es igual a 6 metros. Hemos utilizado el coeficiente de Manning. La pendiente, la pendiente también lo utilizamos, la hallamos utilizando el Google Earth y el Global Mapper para poder calcular la pendiente. Como el Global Mapper nos bota las curvas de nivel, hemos trazado el cauce del río, hemos calculado la longitud con el AutoCAD, lo hemos exportado al AutoCAD, sacamos la longitud, la diferencia de cotas y calculamos la pendiente de nuestro tramo. Ingresamos los datos y nos bota un caudal igual a 1455 metros cúbicos, el cual el más cercano sería la IRP, y por eso estamos utilizando la IRP. Para el siguiente caso, le doy paso a mi compañero. Gracias. Sí, para el siguiente caso es el caso crítico, donde ya el tirante del agua supera los 6.5 metros, que ya sería cuando el tirante, supera la altura del tablero, la altura libre del tablero. Y por lo tanto, pasaría como pasó en el río Guaycoloro, y se llevaría un tramo del puente, o en el peor de los casos, todo el puente, ocasionando un gran daño y severo. Hemos dado con este cálculo de la ecuación de Manning, a partir de los datos que mencionó mi compañero previamente, que hemos determinado que el caudal crítico es de 1.703 metros cúbicos por segundo. Un caudal no muy alto para lo que hemos visto en la hidrología. Siguiente, por favor. Luego tenemos la parte estadística, con la cual hemos ido construyendo una especie de estimación a partir de este 1.703 metros cúbicos y con los periodos de retornos que ya habíamos obtenido por el Gamber. Hemos hecho una extrapolación de la línea de tendencia que se puede ver en esa parte izquierda, y hemos visto que trágicamente el periodo de retorno va a coincidir en 5 años. Solamente en 5 años se va a superar estadísticamente los 1.703 metros cúbicos por segundo, que podrían ser críticos y que destruirían el puente. Este periodo de retorno nos pareció bajo, pero aún quisimos profundizar más en el estudio probabilístico, dado que si es un periodo de retorno de 5 años, quiere decir que por año hay 20% de probabilidades que el evento ocurra. Hemos querido hacer un evento, hemos hecho una distribución de Bernoulli para poder determinar cuál es la probabilidad de que se caiga en cierto año. Hemos visto que en el primer año es 20%, en el segundo año, el 2021, es 16%, en el tercer año es 12.8%, y así. La probabilidad acumulada se puede ver a la derecha en esta ojiva. En esta ojiva hemos determinado, hemos hecho esta construcción de la probabilidad para poder determinar cuándo el puente es altamente probable que se vaya a caer. Y hemos determinado que antes del 2024 va a llegar al 67% de probabilidades que ese puente ya haya colapsado. Si tenemos esta probabilidad encontrada, definitivamente quiere decir que tenemos que reconstruir, rediseñar o cambiar el puente antes de estos 5 años, porque hay una probabilidad inmensa, hablamos del orden del 67%, de que para el 2024 el puente ya no esté. Gracias. Siguiente. Continúa, compañero. Allá. Para la parte de conclusiones, estamos viendo que la sinuosidad del río, como mencionó muy bien mi compañera, es baja, porque es un tramo mayormente que se encuentra en la llanura de nación estrecha. Y aparte hemos determinado que es un canal del tipo 4, ¿no? Como había mostrado en el GED 20 en la imagen. Se concluye que también el uso de un reconocimiento visual del coeficiente de Manning nos entrega un criterio válido para proceder con los análisis posteriores, y además que se encuentra que el río está en el orden de los 700 a los 50 a los 1800 metros cúbicos. Eso lo hemos determinado ¿en base a qué? En base al estudio de sedimentos que nos proporcionó nuestro compañero Jaime, que hizo un correcto estudio de sedimentológico para ver cuándo más o menos es el caudal que maneja el río. Y el caudal que maneja el río está en el orden de 750 a 1800 metros cúbicos en avenidas. Eso quiere decir que la probabilidad que hemos estudiado por hidrología se contrasta con la probabilidad que hemos encontrado por sedimentología, y son correlacionales. Por lo tanto, hemos determinado que la probabilidad que hemos estimado incluso puede ser mayor
a la probabilidad que hemos determinado por solamente el estudio hidrológico, porque por ese estudio sedimentológico quiere decir que es muy probable que una avenida mayor a 1800 metros cúbicos llegue, ¿no? Que también se concluye que los caudales obtenidos por Engelhut son determinados por parámetros hidráulicos que han sido correlacionados. Se concluye que el puente Chagual está en inminente riesgo de desaparecer y perjudicar la conectividad de la zona, porque es el único puente que conecta pues, la Tayabamba con Trujillo, y que su periodo es de probabilidad de 67% de desaparecer antes del 2025, y su vida útil solamente llegaría a los 10 años, lo cual está totalmente mal con respecto al MTC. Y la evidencia señala que debe trabajarse en condiciones de urgente recomposición del puente, ¿no? Siguiente, mi compañero va a dar unas recomendaciones finales. Para las recomendaciones, vamos a promover el acceso libre a la información de estaciones hidrometeorológicas, así como de los datos de aforos, estudios de sedimentos y demás. Incorporar un método nacional de reconocimiento visual del número de Manning con el fin de hacer estudios previos. Considerar en los estudios de ríos, como el Marañón, los métodos de estudios sedimentológicos, los métodos de Engel y Aguirre. Estos en el caso si son arenas. Elevar el puente al menos 2 metros para que satisfaga el periodo de vida útil del puente, y señalar la falta de criterio hidrológico del diseño del puente, por lo que no satisface, por no satisfacer un periodo de vida útil según el MTC de los 25 años por lo menos, y fomentar la ciencia, investigación y la experiencia en pro del desarrollo nacional. Lo primero es asumir varios datos para poder llegar al objetivo, pero en este caso no sería lo conveniente. Deberíamos tener lecturas de estaciones que no señores, tenemos. Vamos a dejar ahí la sustentación. Conforme hemos estado avanzando Voy en el a trabajo, tomar... nos damos cuenta de lo importante y lo... Lista. Señor Benavides. Benavides presente, ingeniero. Señor Guamaní. Guamaní presente, ingeniero. Señor Norabuena. Presente, Perdón, ingeniero. señorita Norabuena. Presente, ingeniero. Ya, me van a disculpar, pero como ya se nos acabó el plazo, voy a tener que hacer las preguntas el día de mañana. Y también continuaremos la sustentación del otro grupo el día de mañana. Muchas gracias.